los ponentes invitados y primero darles las gracias por estar ahí, porque es un esfuerzo. Para Eloísa son 5 horas más tarde y para Jofri no, porque vive en Bruselas y estamos en la misma franja horaria. Tanto Jofri como Eloísa son dos personas muy relevantes en la sociología internacional por distintas razones, vienen de tradiciones complementarias y luego también hay que pedirles disculpas porque durante un montón de ocasiones les hemos mareado con las fechas. Entonces, perdón Jofri, perdón Eloísa, porque durante N veces no sabíamos nunca cuándo esto podía llegar a tener lugar. Recuerdo que iba a ser para la primavera de hace un año, luego pues ya os acordáis de qué pasó en la primavera, después iba a ser en el otoño, luego el otoño tuvo sus avatares burocráticos y finalmente ahora estáis ahí. La lástima es que no estéis aquí, que ahora ya parece que se puede empezar a venir a Zaragoza. Zaragoza es una ciudad, yo no soy zaragozano, pero la verdad es que cada vez se vive mejor aquí y entiendo por qué a los zaragozanos les gusta tanto Zaragoza. Un día que podáis, os invitamos a que conozcáis nuestra ciudad, que es una ciudad muy vieja, que tiene una gran tradición, tiene historias muy interesantes y entre ellas historias muy importantes de solidaridad, de trabajo en la forma de construir una sociedad más justa y en organizaciones de una sociedad civil muy activa. La Federación Aragonesa de Solidaridad es uno de los ejemplos. Es parte de una sociedad civil que se mueve desde los años 80 del siglo pasado en distintos proyectos que son casi todos de cooperación con tanto África como América Latina e incluso países del este asiático. Bueno, en este caso, la conferencia o el foro que tenemos, pues os hemos invitado a vosotros dos y a los que estáis ahí. Hemos pensado que eran dos personas que nos podían aportar dos miradas complementarias, tanto desde una perspectiva que está centrada en los movimientos sociales. Jofri Pleyers trabaja en la Universidad Católica de Lovaina y es uno de los autores que en este campo está siendo más activo y más citado para quienes estéis en el ámbito de la sociología y de los movimientos sociales. Ha publicado numerosos trabajos, algunos de estos que tienen muchas citas y muchas referencias. Además, Jofri ejerce ahora como vicepresidente de los comités de investigación de la Asociación Internacional de Sociología y por su parte tiene unas grandes relaciones con América Latina. Él va a ser nuestro primer ponente y después intervendrá Eloísa, que ya también hago la presentación para que lo podamos tener y no tener ya presente todo el mundo y no tener que volver sobre ello. En el caso de Eloísa, ella es argentina de nacimiento, pero tiene luego múltiples pertenencias y trabaja por un lado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, aunque ahora está en una excedencia porque se ha movido a trabajar a los Emiratos Árabes, la Universidad de Emiratos Árabes, un sitio muy distinto. A mí siempre me fascina que ese salto, ese cambio cultural, esa diferencia, donde creo que casi nunca hay invierno, ¿no, Eloísa? Luego nos lo contarás. Creo que la temperatura tiende hacia mucho, como en Zaragoza en verano, imaginaos, pero todo el año. Porque Zaragoza tiene una temperatura que en invierno nos pelamos de frío y en verano nos podríamos freír un huevo en la Plaza del Pilar, que dicen aquellos, ¿no? Entonces, Eloísa además ha tenido una gran experiencia como editora de Current Sociology y la colección de libros de la Asociación Internacional de Sociología. Luego también está implicada en varias colecciones de libros. Además, ella es una especialista en temas de religión, sociología de la religión, sociología cultural. Ha participado en varios grupos de investigación y en comités de investigación de la Asociación Internacional de Sociología y en este momento es la vicepresidenta de publicaciones de la Asociación Internacional de Sociología. Con los dos tenemos la posibilidad de escuchar miradas complementarias que nos aproximen a los objetivos de desarrollo sostenible. Por un lado, los movimientos sociales y la solidaridad frente a la pandemia y por otro lado, el papel de las mujeres en la sostenibilidad, más allá del empoderamiento y la representatividad. Yo creo que les vamos a escuchar, después de cada uno podemos abrir un turno de preguntas y si nos quedara tiempo, pues quizás podemos hacer un debate entre los que estamos aquí a partir de sus intervenciones. Entonces, yo cierro mi micrófono. Jofri, cuando lleves 30 minutos te avisaré. Y si pasas de 40 te diré que ya se te acaba el tiempo, ¿vale? Porque si no, se nos hace muy tarde. Venga, pues adelante, todo tuyo. Los demás yo creo que lo que hay que hacer es apagar el micrófono y escuchar atentamente. Gracias por estar ahí.
Bien, muchas gracias, Jaime. Es realmente un placer estar con ustedes en Zaragoza. Ah, qué lástima que no puedo estar, porque sí, Jaime es un excelente embajador de su ciudad y por lo tanto sí, ya de hace varios años estamos hablando de eso y ojalá que un día va a ser posible. Y bueno, también hay un placer de compartir esta sesión con mi amiga Luisa. Creo que sí, somos bastante complementariedad. Agradezco mucho a Jaime de habernos reunidos en esta ocasión. Ahora voy a intentar de compartir la pantalla, a ver si me indican si funciona. Si lo ven bien ahí la pantalla. Sí, Perfecto, muy bien. gracias. Pues sí, entonces ahí ya me lo dijo bien, yo soy sociólogo de los movimientos sociales, pero en esta ocasión me dijo también que era más bien una sesión sobre los objetivos de desarrollo y voy a intentar de tener una mirada un poco distinta en una presentación que hago aquí por primera vez a partir de las contribuciones de los movimientos sociales frente a la pandemia. Eso es un tema que voy investigando, pero en particular en el tema de la salud, que parece un tema muy importante. De eso, pues, salga una perspectiva que, muy brevemente, ¿no? Para no extenderme sobre los movimientos sociales. Ya. Am, para decir en perspectiva general, es que me interesan en particular tanto los movimientos que salen en las calles, las marchas, todo eso, pero sobre todo digo que los movimientos sociales son mucho más que eso, que lo que vemos en las calles, lo que vemos de los movimientos frente al gobierno, solo es la punta del iceberg. Lo que es más importante en los movimientos es la solidaridad, las acciones a nivel local, construir un mundo diferente y también, obviamente, ir más allá de la relación con la política institucional. Mi perspectiva es que soy un libro que está disponible gratis en Internet, que se publicó por Claxo, Movimiento Social en el siglo XXI. Y hace poco publicamos con Claxo, Alas, en un comité de la ISA, un libro sobre los movimientos sociales de la pandemia, que se llama Alerta Global, políticas y movimientos frente a la pandemia. Y ahí la idea era de juntar una perspectiva global. Hay 43 autores de todos los continentes que hablan de los movimientos sociales, de la política frente a la pandemia. Y me parece importante subrayar esta perspectiva global, que es siempre un desafío. No conozco todos los movimientos en todos los lados del mundo, pero sí me sorprendió de qué manera los movimientos han desarrollado acciones parecidas, no iguales, pero similares por lo menos, frente a esta pandemia en todos los continentes, tanto el norte que el sur, o insisto un poco más en el sur del planeta hoy, pero hay muchos ejemplos del norte. Y también, y eso fue el tema de un artículo que publiqué sobre los movimientos sociales en la pandemia, que se publica en la revista en inglés. Ahí para decir que al contrario de lo que uno pensó, que todo el mundo pensaba al inicio, pues fueron muy activos los movimientos sociales durante la pandemia. Hemos visto que sí, hay muchas protestas, hay muchas cosas ahí que hacen los movimientos, pero también hay otros aspectos tan importantes como la defensa de los trabajadores en la pandemia, que hemos visto el sindicalismo, que es más importante que antes, análisis crítica de las políticas públicas, la defensa de la democracia, clave. Hoy en día que estamos frente a China, por ejemplo, que está vendiendo su modelo. Y bueno, los movimientos sociales son parte de eso. Eso está ya en este artículo en inglés de Pandemic is a Battlefield. Lo que no les voy a hablar tanto de eso hoy, por lo tanto, quisiera más o menos aplicar esta misma perspectiva entonces a un sector que, bueno, quizás se interesará más, el sector de la salud, de ver los actores sociales, la sociedad civil, los movimientos populares como actores frente a la crisis sanitaria. Y bueno, sabemos que el tema de la salud es un tema muy relevante, obviamente, en el sur del planeta, pero también mucho en el norte del planeta, juntando casos en varios países que me sorprendieron de repente de ver qué tanto me está diciendo esos días. Bueno, que les voy a compartir algo sobre el temas de los objetivos del desarrollo. Pues sí, creo que cuando pensamos a salud durante la pandemia, pero también después, ojalá, cuando pensamos a pandemia, hay casi un eslogan que se repite cada día en todos los televisores del mundo, todas las televisiones del mundo. Es que frente a la pandemia hay dos actores importantes, nos dicen, los estados y las transnacionales. En cualquier gobierno del mundo, siento no he seguido la política española de tan cerca recientemente, pero seguro que es igual, nos dicen cada día que conferencia de prensa del gobierno, no sé qué, el gobierno está a cargo, y ellos son los actores que vamos a seguir. Y del otro lado, la salvación viene
obviamente las transnacionales que tienen el remedio milagro de las vacunas. Siempre se olvidan decir que fue financiado por lo público masivamente, pero bueno, los salvadores serían las transnacionales con las ciencias de las vacunas, todo eso, y los gobiernos. No niego que esos dos actores tienen un rol importante de repente, pero se nos olvida siempre subrayar el rol fundamental que ha tenido la sociedad civil, en particular los movimientos sociales, movimientos populares, frente a esta pandemia en todas las partes del mundo. De repente se nos dice que están ahí para paliar los límites del Estado. Les mencionamos casos en las zonas populares, favelas de Brasil, otros. Lo vemos esta semana en la India, en Nepal, que sí, son importantes, pero es mucho más que eso. Desde el inicio de la pandemia tuvieron un papel muy importante en lo que va de la salud pública, y a partir de la información hasta el cuidado, obviamente. Y creo que que es mi conclusión, quiero decir que más allá de esas prácticas, más allá de la información que da la gente, lo más interesante es que también nos dan otra visión, otra perspectiva de la pandemia, eso sí lo digo en varios artículos, pero también otra visión del mundo y con eso otra visión de la salud pública. Estos movimientos, esa era un poco una primera invitación al debate para ver, para juntar algunos elementos de otras visiones en plural de la salud pública a partir de actores, movimientos sociales y actores populares. Y en eso muchas veces se olvida un actor. Conoce a los sociólogos y a muchos otros les gusta mucho, nos gusta mucho hablar de los actores novedosos. Estamos celebrando ahora el 10º aniversario del 15M y tantos movimientos importantes, revoluciones árabes. Se nos olvida hablar de un actor que sigue fundamental, pero que se ve menos innovador, cuando no es tan cierto siempre, los sindicatos. No hay que olvidar ahí el rol de los sindicatos, incluso a nivel de la salud. Hemos visto, por ejemplo, ahí hay artículos que cito aquí, un artículo muy bueno de colegas de Hong Kong que explican cómo los sindicatos de los trabajadores de los hospitales, sindicatos de médicos, tuvieron un papel fundamental en la gestión inicial de la pandemia, que el gobierno de Hong Kong estaba totalmente atrasado y fueron ellos que implementaron muchas medidas, incluso de protección frente a China, donde el virus estaba mucho más fuerte, pero también para pensar las políticas públicas y para organizar los hospitales frente a eso. Los sindicatos, un nuevo sindicato de trabajadores del sector medical que se creó hace 2 años, fue fundamental para mitigar, para manejar la pandemia. Igualmente, caso muy interesante en Italia, donde igualmente sindicatos de médicos fueron importantes en eso, en manejar la pandemia cuando fue el primer país europeo afectado. Muy importante también los sindicatos, um, en particular ahí en Italia, para volver a poner los problemas de la salud de los trabajadores, la salud en el medio del trabajo, como un problema fundamental del trabajo. Eso se viene con la pandemia, pero se ve también, nos dicen los mismos expertos sindicatos, que cada año hay trabajadores que se mueren, que se enferman del trabajo, antes de la pandemia también. Obviamente, la pandemia no hace tantas cosas nuevas, más bien lo que hace la pandemia es um, identificar los problemas que existen. Interesante, por ejemplo, en Italia, y también el artículo de Dinunzo muestra muy bien cómo los sindicatos, no solo de salud, pero en todos los ámbitos, ahí tuvieron que negociar con el gobierno para cerrar unos sectores productivos durante la pandemia por razones de salud, pero también para tener reglas mínimas que se aplicaran en las fábricas para proteger a los trabajadores. Muy importante eso del tema de la salud, que se nos olvida porque es como algo que parece evidente, pero es una lucha de trabajadores organizados. También es muy importante proteger hay que decir, siguiendo la excelente introducción de Ricardo, las trabajadoras esenciales, que son mayoría mujeres. Se nos olvida de repente a nosotros, académicos en particular, que podemos estar confinados y nos quejamos, los estudiantes también, del confinamiento. Si es difícil de repente, el confinamiento también es un lujo que muchos trabajadores no tienen. Hay otra vez, los sindicatos jugaron un papel importante. Pienso aquí, por ejemplo, en los ejemplos que voy a usar de Estados Unidos, um, para proteger a los trabajadores. Y vemos cómo los sindicatos han combinado en el año 2020, repito, clásicos, huelgas, negociaciones, de repente huelgas que se volvieron virtuales, con un ejemplo muy interesante en nuestro libro de Alerta Global de los sindicatos en Indonesia, que de repente lograron transformar una huelga que era prevista en la calle en una huelga virtual y fue una negociación muy exitosa con el gobierno de Indonesia para el inicio del confinamiento.
Pero también vemos una combinación muy interesante entre acciones sindicales y acciones de los ciudadanos para proteger los ciudadanos frente a la pandemia. Y otros casos interesantes, un poco innovadores, como estos trabajadores en Estados Unidos, de General Electric, que estaban ahí en una fábrica que se cerró en parte por la pandemia y pidieron volver a trabajar para producir, ya no producían ahí motor para una parte de, no sé cuál parte, de motor de avión, y pidieron volver a iniciar esta fábrica ahí donde estaba ahí en Detroit para fabricar ventiladores que estaban necesitando en los hospitales norteamericanos para los que tenían que sufrían de la COVID. Por lo tanto, allí un actor que de repente se nos olvida es, realmente me parece muy interesante el rol de los sindicatos, pocas veces visibles, pero interesante durante esta pandemia para proteger a los trabajadores y la población de repente. Hemos visto, por ejemplo, también un fortalecimiento o ponemos un protagonismo importante de sindicatos o más bien formas de trabajadores organizados en sectores menos sindicalizados. Entre otras, por ejemplo, este famoso caso de trabajadores en el almacén de Amazon en Nueva York. Muy interesante. Un sindicalista denunció, informó más bien al inicio, informó a sus colegas que entre los colegas, algunos que no venían a trabajar es porque estaban enfermos de la COVID. Y eso el jefe ahí no quería que se difundía, que no se puede decir que había casos de COVID en el almacén de Amazon. Lo que pasó es que despidieron este sindicalista, este empleado, porque solo porque él dijo, protegió a sus colegas pasando la información que había COVID en el almacén. De repente salvó vida y la recompensa fue que lo despidieron. Muy interesante también casos en Brasil, casos en Estados Unidos y otros países de las alianzas de trabajadoras domésticas. Interesante ahí también cómo se organizan ahí para tener acceso derecho. Con un gran problema es que ahí la clase media y alta que se emplean, de repente viene la COVID, que viene de hecho de la clase alta. Las personas que llevan la COVID en Brasil, en Río de Janeiro en particular, son la gente en un club de ahí, personas súper ricas ahí por la laguna. Ellos llevan la COVID de exterior, pero la primera persona que se muere de la COVID en Río de Janeiro es una empleadora doméstica que vive en barrio popular, pero que trabaja en la casa trabajaba en la casa de estas personas ricas. Por lo tanto, allí es importante también que lucharon para los derechos de estas empleadoras y para su propia protección. En fin, no voy a extender mucho, pero quiero subrayar ahí, cuando se habla de la salud en todos los países, también del sur, la importancia del rol de los sindicatos, pero también de otras formas de organizaciones de los trabajadores, en particular trabajadores domésticos, del sector de los supermercados, y también el protagonismo de sindicatos médicos, ahí para proteger no solo a los médicos, pero a la población en general, para organizarse frente a la COVID. Muy importante cuando pensamos el problema de la salud pública y cómo lo afrontamos, lo hemos afrontado. Otro sector del cual no voy a tener tiempo de abordar, muy importante si se habla de la salud en general de la población, los trabajadores sociales, las asociaciones voluntariados, ahí que son, de hecho, que ellos muchos siguieron su trabajo a pesar de, bueno, del riesgo del contagio, distribución de alimentos a los sin techos, a los migrantes. Siguieron ahí con una transformación importante. Es que muchos de los voluntarios clásicos allí eran jubilados o gente ya más amenazados por la COVID y por lo tanto tuvieron que ser reemplazados por voluntarios más jóvenes en muchos casos. Tenemos un caso también muy interesante, un artículo ahí de Stephanie Cassilde en este libro Alerta Global, lo que pasó en Bélgica. Creo que no podemos subrayar suficientemente la importancia de los trabajadores sociales en esta pandemia, que también tuvieron un rol importante en cuidar la salud de mucha gente allí que ya tienen problemas sociales, que son más afectados por la pandemia, y realmente tanto la gente de la calle que los migrantes allí, que los trabajadores sociales quedaron invisibilizados en la pandemia. Quiero subrayar el rol de estos actores cuando se trata de ver el problema del sanitario, que es la pandemia. Pero bueno, eso no es tanto mi tema allí. Tercer ejemplo, antes de entrar al corazón de mi ponencia sobre ayuda mutua. Pero quisiera citar otro ejemplo contemporáneo realmente de esas semanas.
la importancia de iniciativas ciudadanas que surgen así en poco tiempo frente a la pandemia estas semanas en Nepal. Se llama COVID Alliance for Nepal. Son equipos con muchos jóvenes, pero no solo, que están fabricando equipo de ventilación porque ya se ha difundido la manera de fabricarles por internet. Ahí son equipos un poco geek que están muy conectados con las redes sociales. También proporcionan ayuda alimentaria, establecen líneas de ayuda para ver cómo hacen un lobby. Son jóvenes que no se conocían antes. Se juntan en particular para el lobby en las redes sociales, sociodigitales, y hacen un lobby a la embajada norteamericana para ver si ellos pueden exportar vacunas a Nepal, ya que la India ya no lo hace. Ahí es otra sección, eso, que se llama COVID Connect Nepal. Y ahí son 150 jóvenes que se juntaron allí para apoyar familias, para buscar camas de hospitales donde está disponible en el país, y sobre todo el oxígeno, que es el problema mayor si sigue un poco la actualidad ahora en esos países. Y interesante allí es que realmente allí es la sociedad civil, jóvenes se conectan, hacen acciones solidarias, pero también jóvenes en la calle que van distribuyendo alimentación, que está asumiendo cargos que uno piensa que sea del Estado, pero el Estado ya está totalmente sobrepasado. Aquí cito uno de los organizadores de este COVID Connect Nepal, nepalís, que dice, la sociedad civil está asumiendo la mayor carga presente. Nuestros esfuerzos no están centralizados, por lo que hay mucha duplicación. Como una organización descentralizada que se emulación, hay redes que surgen en ciudades, pueblos de Nepal para hacer estas cosas. También hay que decir que no lo pueden resolver todo, pero sí están ayudando, apoyando ahí las familias como se puede. En fin, esa iniciativa me parece realmente que cuando se piensa cómo afrontamos la pandemia como un problema sanitario, hay que poner esos actores también y ahí no está solo el Estado y las transicionales. También, entonces, quisiera poner ahí, insistir un poco más en el centro de mi ponencia sobre la importancia de algo que es aún distinto de voluntariados, que es distinto de sindicatos, que es la autoorganización en los barrios populares, en el sector popular. Tomando unos ejemplos, y veo que el tiempo pasa rápido, listar unos ejemplos para después articularles un poco más y ver que en muchas partes del mundo están desarrollando roles parecidos. Bueno, sigo entonces ahí con los ejemplos de la segunda favela más grande de Sao Paulo. Ahí, Paraisópolis, no sé si escucharon hablar del tema, pero al inicio de la pandemia, ellos se organizaron con tanto la sociedad civil que movimientos populares allá, algunas ONGs, poco líderes de barrios, y hicieron una pequeña organización, eligieron 420, lo que llaman presidentes de calle, para manejar a nivel de calle, muy bajo ahí, muy local, la organización, el cuidado de los habitantes, saber quién está enfermo, quién necesita más ayuda económica y sobre todo también la información sobre la COVID a nivel de una calle, 25, 30 casas, 50, perdón, si me acuerdo bien. También en ese mismo barrio, la misma organización organizó una cocina popular que llegó hasta dar durante varias semanas, muchas semanas, a entregar 10.000 comidas diarias, porque son gente obviamente que son trabajadores informales y que pierden mucho trabajo. Esta comida tuvo un papel fundamental para asegurar la salud de la sobrevivencia de este barrio. Lograron, remarcable, juntos, un barrio muy popular pobre, lograron contratar 3 ambulancias y médicos para la favela. Hasta octubre, noviembre, ahí se vino debajo lo hicieron 5 o 6 meses, se vino debajo y se redujo a una ambulancia porque el desafío es mantener eso en largo plazo. Pensábamos muchos que la pandemia iba a ser unos meses, pero no, es más largo, ya más de un año allá. Pero es otra organización popular a nivel práctico muy importante. Volveré sobre otros aspectos. Vemos cosas muy parecidas en otros favelas de Brasil, por ejemplo, en el complejo de favela de Alemão. Ahí lo que insistieron mucho en la sensibilización de la comunidad para prevenir la propagación del virus, pero también de producir, recolectar, distribuir canastas de alimentos, jabones y producción sanitarias, y además solicitar programas sociales a favor de las favelas de la ciudad. Aquí quisiera sobre otro caso allí. Es que la sensibilización, la campaña que se hace para informar a la gente sobre el coronavirus está pensada y hecha por y para la clase media y clase alta, media por arriba. ¿Cómo se va a decir a la gente de las favelas, trabajadores informales,
tienen que quedarse en casa e irse a lavarse las manos cada rato cuando no hay agua en todas las partes. Y cuando ellos si se quedan en casa, no tienen nada de comer en la noche. Entonces ahí hay que pensar, estos movimientos populares lo que hacen es traducir no solo la información, pero también darnos a ver quién y cómo se piensa las políticas sanitarias. Porque no se puede pensar las políticas sanitarias frente al COVID sin ellos, sin esas organizaciones. Y además que no se limita a decir lo que no se puede hacer, no se puede salir, hay que lavarse las manos. También hay algo de dar alimentación, ¿no? De repente, experiencia de economía solidaria, voy a volver a eso, pero también de visibilizar estos casos para las políticas públicas, que de repente las políticas públicas, en muchos casos, el caso en particular de Río de Janeiro, no tenían incorporado casi las favelas cuando pensaban en la pandemia. Volveré en el caso. Y lo que me sorprendió es que hay, cuando nuestro colega Ashish Kotari de la India describe lo que pasa en algunos estados de la India, en particular en las tribus o en sectores populares, pues vemos cosas muy parecidas. Ahí tiene el caso del Panchayat de Sitilingui, que no conozco, solo por sus escritos de mi amigo Ashish Kotari. Panchayat en la India es un conjunto de municipal autoorganizado, es como una casi municipalidad paralela de repente para algunos, pero que es realmente de su base popular y son muy activos a nivel municipal e incluyen todos los habitantes. Lo que hacen es igual, campaña de información, medidas de distanciación social, que es distinto allá que en los sectores de clase media y alta. Solidaridad, pero también muy importante, una dimensión de economía social o economía local, que ahí hay muchos, por ejemplo, en este caso, muchos artesanos, y lo que era importante es entonces lograron convertir a algunos de esos artesanos en la producción local de mascarillas, tanto para tener mascarillas para la comunidad, para la gente ahí, pero también porque si no, esas gentes se quedaban sin trabajo por la pandemia. Es una dimensión cuando se piensa en la política sanitarias ahí del COVID que no siempre se incluye y que es fundamental. Ahí hay muchos otros casos en el excelente artículo de Ashish Kotari. También ahí no voy a detallar mucho porque quizás seguro que se va a hablar de eso después con Eloisa. Vemos también en todas las partes del mundo una solidaridad de grupos feministas que se organizaron. Ricardo ya lo dijo muy bien, hay una sobrerepresentación de las mujeres, yo diría en particular de las mujeres de color, entre las trabajadoras esenciales, entre comillas. Pero eso se visibilizó a raíz del trabajo de mujeres que mostraron eso, que analizaron eso, que publicaron eso en las prensa, en los periódicos. Al inicio, muy poca gente hablaba de eso. Hay una dimensión interseccional muy fuerte en la pandemia, quién está afectado, pero también en quién está en el frente de lucha, que son en prioridad, los primeros son mujeres de color. Eso es un trabajo de la sociedad civil para visibilizarlo. Pero también hay un aumento de la violencia doméstica durante el confinamiento. Hoy en día todos lo sabemos. Hace un año no se hablaba de eso. Eso, otra vez, el trabajo de grupos de autoayuda de mujeres en particular, que al inicio hicieron una cosa que, más que decirlo en público, primero organizaron alojamiento para las mujeres golpeadas por su pareja, organizaron una solidaridad y grupos de discusión y de apoyo mutuo. Interesante que se hace en todo el mundo. En China, un régimen bastante represor para los medios sociales, pero sin embargo, el artículo ahí en Interface de Bao muestra muy bien cómo se organizaron en varias partes del país grupos de mujeres con el slogan cuidarse mutuamente en el confinamiento. Y ahí con cuidarse, hablar de eso, hablar la carga que es, también dándose los tips para los hijos, para cuidar a la familia y todo eso. Y lo vemos también cosas parecidas en México, no puedo decirlo mucho. Interesante que ahí son grupos de palabras donde hablan, pero lo que también me interesa es que de ahí también viene otra, visibilizan otra dimensión de la pandemia, su dimensión de género e interseccional, y la dimensión obviamente de violencia doméstica, que para nosotros todos ahora es obvio, pero no era obvio al inicio, no era tan obvio al inicio de la pandemia. Otros actores fundamentales en varias partes de América Latina, como de la India, de lo cual se habló muy poco,
son las comunidades indígenas. Hay un relato muy bueno del reportero, no sé cómo se dice, el relator, creo, de la ONU, sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahí, se me olvidó su nombre, voy a buscarlo ahí, el nombre de ese señor que hizo un relato muy interesante porque viene de cantidades de países y ay, no lo encuentro, pero bueno, en fin, nos dice que los movimientos y las comunidades indígenas asumieron un papel central en el manejo de la pandemia en sus territorios. También sabemos, particularmente en Brasil, que muchas veces las comunidades indígenas fueron bastante afectados por la pandemia. Pero ahí dice las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor a la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional. De eso se habla muy poco cuando uno habla de la respuesta sanitaria a la pandemia. Hay casos también de información, otra vez, que es importante de traducir la campaña como la campaña del Estado, pues también es importante ahí de traducirla no solo en sus idiomas, pero también a la realidad local, como lo hicieron varias tribus y comunidades en la India. Ahí había un caso y puedo difundir el relato muy interesante sobre comunidades indígenas. Tenemos una que seguro todos conocen o podemos escuchar hablar un poco, por eso es siempre un buen ejemplo. Las comunidades zapatistas de México, que están ahora iniciando su tour en Europa. Lo que es interesante es que México tiene un líder siempre un poco más populista ahora, pero de izquierda progresista. Y sin embargo, con un manejo, creo, pésimo de la pandemia, de Andrés Manuel López Obrador, que la pandemia afectó muchísimo a México. Y cuando el presidente de la República, un tipo honesto, que no es corrupto, popular, estaba explicando en su conferencia de prensa que a él le protegía una muleta religiosa que le había dado una señora, que eso le iba a proteger la pandemia, cuando ese señor estaba diciendo que era una enfermedad de ricos y que no había que preocuparse demasiado, al mismo tiempo, las comunidades zapatistas cerraron las comunidades e implementaron medidas de prevención desde el 16 de marzo, así mucho antes del Estado mexicano, razón por la cual en los territorios zapatistas, como en muchos territorios indígenas de México, están mucho menos impactados por la pandemia que otras regiones. Ahí se ve la fuerza de la autoorganización y de la autonomía territorial, que ahí es muy importante también no solo cómo lo hicieron, pero también su concepción de la salud que tenemos que incorporar. Hicieron un comunicado en marzo también, el año pasado, a todos y todas en México y en el mundo a que tomen las medidas sanitarias necesarias que con bases científicas les permitan salir adelante y con vida de esta pandemia. Parece obvio, pero en esta época el gobierno mexicano no decía nada de tan claro. También, obviamente, dicen no dejar la lucha contra los femicidios y sobre todo no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas. Una cosa que se dice ahora, pero ahí otra vez se ve todo el interés de estas poblaciones allí. Y si bien es sobre todo en el sur, eso, no voy a llegar a eso, pero también en el norte, en Europa, hemos visto muchos casos, de hecho en España también, en particular en el Reino Unido, 4.000 grupos de vecinos en los barrios del Reino Unido, que se llama UK Mutual Aid, me equivoqué aquí en el PowerPoint, que buscaban recrear comunidades allí, insistiendo que no es el Estado, ellos no quieren nada que ver con el Estado, con el gobierno local, con los partidos, y también que no es caridad, pero solidaridad. Dicen, no se trata de que los más ricos donen para salvar a los pobres, sino que de estar juntos para hacer frente al virus y a la crisis. Nos ayudamos entre pares, entre iguales. Eso es realmente un lema que he visto en muchos países. En Chile también es el mismo, dicen ahí en Chile con las ollas populares, que no es el Estado, pero el pueblo que se va a salvar de eso. Y allí parecía que también se dé en el norte. Allí me pasé bastante de tiempo, y no voy a decir eso, pero entonces quisiera tomar un poco de tiempo para casi acabar. Ah, para decir que en todos esos ejemplos es interesante de ver que desarrollan una serie de roles esenciales
a nivel del manejo de la crisis sanitaria frente a la pandemia, que son bastante similares en organizaciones que se ven distintas. El primero, muy importante, la educación popular, el intercambio de conocimientos prácticos. Traducir la campaña para que sea relevante en la favela, en los barrios populares, el dicho. La importancia de muchos medios populares. Las radios en las favelas juegan un papel muy importante. Pero no solo eso. Por ejemplo, la importancia para los jóvenes y otros de hacer murales. Hay hasta canciones de hip hop que hablaban de la pandemia para que la gente se tome su precaución. O iniciativa que me gusta mucho porque siempre se piensa cosas súper geek. Algunas favelas en Alemão pasaron con un auto, con un megáfono para difundir las medidas precauciones en la favela. La comunicación es importante, más aún frente a lo que llamamos ahora la infodemia, la desinformación. Sabemos todos que en Brasil tienen el presidente como jefe de la desinformación sobre el virus y por lo tanto es más importante aún esas campañas de información. También con eso, en el mismo movimiento viene la importancia de compartir experiencias y conocimiento popular para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, hay un diario de la pandemia en las favelas, donde se intercambia información de lo que se aprende en la práctica cotidiana. Muy interesante en África, no conozco este tema ahí, pero he leído los relatos de sus reuniones. Se llama una red Women, una red anglófona de mujeres de África subsahariana, y lograron varias reuniones, encuentros virtuales con mujeres de 15 países africanos para compartir su experiencia, cómo navegan la pandemia, sus impactos en las mujeres, pero también muchas veces son estas mujeres que llevan adelante su familia, sus hijos, sus abuelos, sus padres. Y ahí es importante de ver cómo eso se comparte a nivel local, regional y de repente internacional. Varios espacios nacieron en este año para eso. Segundo punto ahí, común, la importancia de fortalecer el tejido social. Ahí creo que no podemos subestimar la importancia de la comunidad, de recrear lo común entre la gente ahí, no solo para la salud, pero ahí es decir, por ejemplo, se ve en el caso que no abordé mucho, pero en Inglaterra, era muy importante de ver cómo los vecinos, ¿qué hacían ahí? Se juntaban, primero por redes sociales, pero también por intercambios en la calle. Lo que hacían es que al inicio, antes de las vacunas, iban a hacer las compras para la gente mayores que no podían salir a hacerla. También hablaban por teléfono con sus vecinos más aislados, iban a salir las mascotas. Se ve como pequeñas cosas, pero eso hace que vuelve a ser otro barrio, otro tejido social, y que la gente se sienten actores frente a la pandemia y no solo esperando las noticias del Estado, del gobierno que vienen en la noche. Y se ve que es otra manera de vivir en su barrio. Muy importante ese tejido social, lo hemos visto también, por ejemplo, los afroamericanos, como Black Lives Matter, antes de volver hacia la calle hace un año con George Floyd, antes de eso estaban en los barrios, porque sí, la población negra es la más afectada en Estados Unidos, y había muchas organizaciones de solidaridad en los barrios populares negros. Esta gente salió a la calle, pero antes de eso la solidaridad era también muy importante. Y ahí creo que es más importante aún estas redes de confianza, de relaciones sociales, a un momento cuando es bien cierto ahí que la pandemia también es, como dice el secretario general de la ONU, un tsunami de odio y de xenofobia. Estoy ahora enfatizando los buenos ejemplos, diciendo que la gente sale a la solidaridad en los barrios. Es muy cierto, lo reitero y lo voy a hacer. Pero no tiene que negar también la otra cara de la realidad, que la gente se encerraron en su familia y el racismo ha subido en todas las partes del mundo. El racismo anti-negro, anti-indígena, anti-chino, anti-asiático y sobre todo, en la mayor parte del mundo, un racismo anti-pobre, que se piensa que son los pobres que van a difundir la enfermedad y por lo tanto es un problema grande y frente a eso realmente el tejido social, la Organización Popular ha sido muy importante en muchos de esos barrios. Tercer elemento ahí, pensando en las contribuciones de los actores populares para hacer frente al problema sanitario, es la producción y sistematización de los datos. Así que experiencias, les dije, juntamos experiencias, pero también hay un trabajo en todas las partes del mundo de sistematización. Porque sí, faltan
ahora un poco menos que al inicio, pero sobre todo al inicio faltaban muchos datos sobre el impacto y la experiencia del COVID en los sectores y regiones más pobres, más populares. Tomamos el caso de Río de Janeiro. Lo que explicaban la gente de las favelas de las cuales conté es que cuando se habla de las estadísticas de la ciudad sobre el coronavirus, no aparecían los que estaban enfermos en la favela, porque de repente no tienen acceso a las pruebas y porque los muertos de las favelas pues no cuentan como los demás. Entonces, lo interesante allí es que hay gente de la favela que además de distribuir la alimentación, empezaron a sacar estadísticas de cuántos enfermos, quién se moría y todo eso, para luego ir a ver los decidores públicos y para intentar de cambiar las políticas públicas. Un Joffrey, trabajo. deberías ir pensando en acabar, porque si no se va a echar el tiempo encima. Ah, bueno, pensaba que me decía en 30 minutos. Ya son. No, bueno, te lo he ido poniendo en el chat, pero no lo has debido ver. Llevas Ay, ya más de... No te preocupes, ya, pero perdón, ya. Me das 3 minutos más, perdón. Voy sí, muy muy bien. rápido. Y bueno, en fin, un trabajo de visibilización, porque la COVID no es visible de la misma manera en todos lados. Visibilización de África, de repente, de barrios obreros, de barrios populares. Bueno, era importante, pero no voy a decir eso. La pandemia amplifica las desigualdades y eso también hay un problema de visibilización de datos. Por ejemplo, aquí como en Nueva York mostraron cuáles barrios afectados de manera muy expertos. Ay, no he visto la alerta de Jaime antes, perdón, pero solo para decir que también lo que hizo la sociedad civil frente a eso también es un saber más experto de contrapoder, analizar las políticas públicas y precisamente, por ejemplo, las políticas sanitarias en Europa, para decir que las vacunas que se dan con el dinero público luego son privadas, para decir que los estados financian empresas farmacéuticas cuando se trata de la pandemia, les dan mucho dinero a las empresas farmacéuticas que ya no hay para los sectores populares. Denuncian eso. Hay un reporte aquí, por favor, léenlo. Excelente. En nombre de la innovación. Muestran cómo la industria farmacéutica controla los fondos de investigación de la Unión Europea y cómo son esas empresas, esos lobbies farmacéuticos que impidieron hace 4 años que la Unión Europea invirtiera más dinero en la prevención de epidemia, cuando hubiera sido tan necesario. En fin, hay un trabajo ahí importante que pensaba compartir con ustedes y obviamente ahora las campañas para liberar la producción de vacunas, que pertenece a las grandes transnacionales, una alianza hoy entre los países del sur, la Organización Mundial de la Salud y la sociedad civil internacional. Y bueno, quinto rol era cambiar nuestra perspectiva de la crisis, puede pasar eso, pero sí para decir que la crisis es muy desigual. La conclusión será decir que detrás de esas prácticas, detrás de que se ven muy concretas de actores populares, pero también de esta producción de saber más experto, hay también otras concepciones de la salud pública, tanto por las intelectuales, pero también por los activistas, por las prácticas cotidianas, muy claramente en las redes feministas, donde hay que poner la propuesta de poner el cuidado al centro del otro modelo no solo de salud, pero de sociedad. Ahí habla mucho más de eso, la importancia de cuidarse mutuamente. Ahí tengo una buena citación de Rita Segato, pero muy importante de otra concepción de la salud. Voy a concluir entonces con otra citación de otro comunicador zapatista. Dicen que ellos hicieron todo eso porque también tiene una concepción comunitaria y no individual de la salud pública, que se ha vuelto un pilar de la organización autónoma zapatista. Porque la lucha por la vida, no es un asunto individual, sino colectivo. Decidimos enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual, dirigirnos nuestro esfuerzo principal a la prevención, nos permite decir como pueblos zapatistas. Por lo tanto, son otras concepciones de salud que ganaríamos a integrar, no solo a afrontar la pandemia, pero también, obviamente, a pensar la salud post-pandemia. Obviamente, son siempre limitados. Y vemos que en las iniciativas a largo plazo es muy difícil, el desafío, mantener como las ambulancias, era un caso, pero hay mucho más. Está bien para unos meses, pero para más tiempo, pues el Estado, y si la pública es útil, obviamente, no niego eso. La idea es mucho más la complementariedad, como se vio en Bogotá, entre las iniciativas populares y las públicas, entre el Estado y esos movimientos populares, para hacer frente a la pandemia, pero también para repensar la salud pública más allá de esta pandemia. Bueno, una disculpa que me pasé el tiempo, no vi la alerta de Jaime. Bueno, tenía toda
una parte de la ponencia sobre esa importancia de volver a pensar la salud pública y a partir de estas iniciativas populares, por supuesto limitadas, pero sin embargo que nos dan muchas enseñanzas. Bueno, una disculpa por el tiempo No, y no, no es la problema. Ha extensión. estado muy bien. Si en realidad te estaríamos escuchando toda la tarde. El problema es que como tenemos que escuchar a Eloisa, Sí, y claro. yo supongo que habrá alguna pregunta entre quienes están escuchando y participando y pueden tomar el micro. Yo lo que sugiero es que si alguien quiere intervenir, pues pide la palabra o si no, si no hay cuestiones, pues yo te haría una. Tú lo has dicho al comienzo, ahora se celebrarían los 10 años del 15M y entonces aquí hay distintas interpretaciones. Bueno, toda realidad tiene distintas interpretaciones y una de ellas es que, bueno, que quizás esto de los movimientos sociales, pues a veces en según qué contextos no deja de ser una ficción teórica de los teóricos, que decimos, esto es un movimiento social, pero luego lo vas a ver y dices, ¿y dónde está el movimiento y dónde está lo social? ¿No? Has hecho una especie de radiografía de distintas muestras, distintas catas en distintas partes del mundo, que yo creo que tienen una visión más activista, que está muy bien, de una implicación de la ciencia social con la transformación de la realidad, pero en el caso español, que no sé en Bélgica cómo será, ¿no crees que la sociedad de consumo, el capitalismo de datos, la sociedad de la vigilancia, el hecho de estar conectados, que pues ahora hay una frase que dice, eres más falso que un amigo del Facebook y gente que tiene no sé cuántos amigos en el Facebook? Entonces, uno se pregunta que incluso esta forma de hacer la interacción, ¿no? Está cada uno en su casa, en su sofá, en su sillón. eh, Igual cada vez esto de los movimientos sociales, por lo menos en esta parte del mundo donde puedes comprar por Amazon, llamas y te quedas confinado en casa unos días y te traen la compra a casa, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿no crees que hay una gran diferencia entre los países de esto que también se llama el norte global y el sur global, o entre Bélgica, Bruselas y Zaragoza respecto de lo que decías de los zapatistas? Es como a ver, te lo digo para provocarte, ¿eh? Ujú. Bueno, Me parece que tienes en los zapatistas un tótem y que dices, qué bien lo hacen ellos, y luego, por otra parte, aquí uno dice, ¿de verdad que hay movimientos sociales? Porque estamos dentro de una burbuja digital, o no sé cómo llamarlo, o de las pantallas donde yo esta mañana, yo no tengo móvil, entonces me pierdo muchas cosas, pero a la vez veo que cuando voy en un sitio no voy mirando el móvil porque no lo tengo. Entonces, ¿no crees que eso también hay que incorporarlo al análisis de cómo el capitalismo de los datos, el data capitalism ese, o la sociedad de la vigilancia, está modificando incluso el papel de los propios movimientos sociales, y que ahora los movimientos sociales son en Twitter, en Instagram, en Facebook? Bueno, digo, entre comillas, ¿no? Hay batallas. Entonces, ¿qué piensas de todo esto? No sé si es una pregunta ordenada o sí. un comentario desordenado para provocar y también para que haya alguien más que pregunte. Si tiene alguna cuestión, yo sugiero que lo diga y vamos dando palabras para que intervenga. Fue Eh, muy relevante, Jaime, el comentario ahí. Pues sí, ojalá me das 40 minutos más para contestarlo. Pero ahí, muy brevemente, para decir tres cosas. Uno, que ah, quisiera, mi propuesta es realmente decir tres cosas. Uno es que no es cierto que todos los movimientos están en línea. Lo que vemos ahí, vemos demasiadas veces la punta del iceberg. Los movimientos están allí en la calle, en la vida mutua, en cosas en la vida cotidiana, lo que es menos visible. Eso es importante. Más de repente que protestas y otras cosas, son parte de los mismos movimientos. Y el saber popular se crea, el saber, el conocimiento se crea también por esas prácticas, no solo por los expertos de la sociedad civil. Lo que nos hace transformar nuestra visión del mundo, el feminismo que tenemos hoy, que va transformando las ciencias sociales, todo eso, viene muchas veces de movimientos populares de América Latina, con traducciones de repente con intelectuales como Kusikansky, que está todavía muy metida en los sectores populares, con las comunidades indígenas. Eso me parece muy importante, decir que no es solo en India. Luego, segundo, mi propósito hoy era de enfatizar este lado, vamos a decir, un poco la luz de tantas iniciativas interesantes, de las cuales también mencioné, sin desarrollar los límites también, hay que subrayar que no se puede hacer frente a la pandemia únicamente con estas asociaciones, se requiere vacunas, se requiere hospitales, se requiere el Estado social sobre todo eso, reafirmar que el Estado social es una parte indispensable de la democracia.
El Estado se requiere. Y los movimientos populares, como los zapatistas, no pueden sacar una vacuna. Son limitados. Pero sí quisiera subrayar que sí existe eso, que es esta parte que no es cierto que los únicos actores frente a la pandemia son el Estado y las transnacionales. También se salvaron muchas vidas, se vivió gracias a todos esos actores, que además de sus prácticas, son productores de conocimientos que ellos transformaron nuestra manera de ver la pandemia, que son cosas obvias ahora, pero que no eran hace un año. Dimensión de género, de desigualdad y muchas otras. Y ojalá, yo diría una invitación a repensar la salud en general, tomando en cuenta una parte de esas experiencias, que tiene su límite, otra vez, lo sé. Sin embargo, pues en este caso, sobre un poco más la luz y la experiencia interesante, Boaventura Dos Santos diría la sociología de la emergencia. Ujú, muy bien. Luego, Sí, sí, rápidamente, perdona. para decir que tienes toda la razón también en el hecho que eso es una parte buena ahí, pero tanto del lado de la amenaza de los gobiernos, el control social, todo eso, el capitalismo, estas cosas se traducen igualmente en los individuos. Es muy fácil decir, es el gobierno que es muy capitalista, no sé qué. Hay en Bélgica tan pronto que se abre los malls después del confinamiento, todo el mundo va al mall, o casi. Es que el consumismo está ahí bien en claro en la mayoría de la gente. Eso, norte y sur, no es tan distinto. Las clases medias de Chile, de México, otros países, creo que van más al mall incluso que nosotros. Así que ahí es una diferencia tanto norte-sur que en diferencia de clase a nivel transnacional, pero sí que sin duda que la respuesta de solidaridad es quizás una parte para individuos, pero una respuesta más masiva debe ser tanto el miedo, el racismo y del otro lado el consumerismo. Muy bien. Hay una pregunta de Ricardo aquí que no sé si la quieres decir tú, comentarla, plantearla No, era brevemente. simplemente el comentario que de esos grupos informales de los que está hablando Geoffrey también se han constituido aquí en Zaragoza, en varios barrios. Yo era relativamente crítico también con esa informalidad e ineficacia, pero al final, bueno, pues también te rindes un poco a la realidad de que sí que es verdad, que están ahí y han hecho su papel. Inclusive, bueno, pretenden seguir haciéndolo, ¿no? Pero ya veremos a ver. Pues Creo que muy bien. Y me ha Ricardo, parecido interesante lo de repensar desde esas coordenadas, ¿no? Porque lo que sí que es verdad es lo que intentaba decir al principio, que la salida no puede ser lo anterior. O sea, que habría que repensar muchas cosas, pero bueno. creo que Ricardo solo dice eso para hacerme aún más triste de no estar con ustedes en Zaragoza, porque Sí, sí sí. quisiera ver eso. Sí, tienes que verlo, sí. Bueno, pues muchas gracias porque el tiempo pasa rapidísimo, ya son las 8 o casi 10. Entonces, Geoffrey, gracias. Si luego queda alguna Gracias. pregunta, pues como estarás ahí, lo podemos volver a retomar. Ahora yo le daría ya la palabra a Eloísa. Os recuerdo que Eloísa está 5 horas por delante de nosotros, o sea que está haciendo un esfuerzo considerable y ya llevaría unas cuantas horas durmiendo si no le hubiéramos metido en este lío. Entonces, Eloísa, pues te dejamos el tiempo para ti. Yo lo que haré es, a Joffrey le he puesto en el chat privado que llevaba 30 minutos, luego que llevaba 5 y al final le he tenido que decir, Joffrey, que ya te has pasado. Entonces, no sé si prefieres que te lo diga de viva voz o te lo pongo en el chat, lo que tú me digas, Eloísa. Tienes que activar el micro, ¿eh? Eloísa, tienes el micro apagado, tienes que activarlo. A ver si le das. Muy bien, ahí está. O sea, si a alguien no le avisan que estamos, qué sé yo, es como que no estamos en Zoom. Sí. No, yo creo que preparé la presentación para el tiempo designado. Sin embargo, soy una persona que habla mucho y abre un montón de paréntesis, entonces, por favor, Jaime, decime, porque no voy a estar mirando el chat. Vale, muy bien, pues yo te aviso. Entonces, cuento a partir de ahora y cuando lleves 30 minutos te aviso. Y entonces te dejamos la pantalla para ti, el micro, los demás escuchamos y adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, también una alegría y un placer estar acá con ustedes, aunque sea en este medio virtual. También con muchas ganas de conocer Zaragoza, hemos postergado muchas veces la posibilidad de ir por una cosa o por otra, y la verdad que bueno, la situación de la pandemia hizo cualquier tipo de viaje imposible, pero me parece que es una ocasión muy, muy alegre y muy, muy importante que tengamos esta chance de al menos comenzar esta conversación que yo espero que se continúe y que se desarrolle en el tiempo.
Me invitaron a hablar sobre liderazgo de las mujeres y su función, digamos, para la sostenibilidad. Hago un pequeño paréntesis ahora. Si me sale algún portuñolismo es porque es eso, hablo en portugués todo el día, a pesar de trabajar en inglés, entonces a veces se me escapa. Entonces decir sostenibilidad para mí es difícil porque la palabra me sale en portugués en el cerebro. ¿Cuál es la propuesta de mi charla de hoy o lo que les vengo a contar? Básicamente es una mirada sobre las políticas de igualdad de género que son claves, por un lado, para el cambio, digamos, de las estructuras sociales y por lo tanto para la sostenibilidad, pero llamando la atención que la diversidad y la representatividad, si bien son condiciones necesarias, no son condiciones suficientes, en términos de que este movimiento se vuelva sostenible. Para construir estructuras sociales más equitativas en términos de género, pero también considerando otras interseccionalidades, son indispensables políticas que reconozcan que la inclusión en la diversidad es fundamental en los proyectos colectivos para tener mejores oportunidades de éxito. Es necesario entonces pensar las políticas en acción, no solamente en la letra, no solamente en los números, no solamente en las métricas, sino también en la vida cotidiana, y replantear cambios estructurales en las formas de trabajo y de qué hacer. Mi foco en esta charla va a ser lo que yo he estudiado más, que tiene que ver con prácticas de producción de ciencia, pero que pueden ser fácilmente aplicables en otras áreas del trabajo. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla porque tengo algunos gráficos. Déjenme ver dónde tengo el zoom. Acá, muy bien. ¿Dónde estamos? Acá. Compartir. Pues creo que está aquí, muy bien. Ok. Vamos a cerrar. Acá. Si no, ahí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que me puse a mirar? Porque en realidad habíamos conversado, yo tenía otros datos y otros ejemplos, pero me pareció que sería más interesante hablar de la realidad europea. Y existe un instituto europeo que se dedica a medir la igualdad de género en la Comunidad Europea. Este instituto todos los años publica los resultados de cómo están los países en relación a la desigualdad de género. Entonces podría comenzar diciéndoles que la verdad que España está bastante bien. O sea, en un índice de 100 puntos, digamos, hizo 72, y se ubica en el 8º lugar entre los países, digamos, con mayor igualdad de género. Sin embargo, o sea, como socióloga, yo miro el número y digo, ajá, ¿cómo este número funciona? Pues yo tengo un cierto desvío cualitativo, y cuando miro el número trato de imaginarme qué hay atrás y quiénes son las personas que están atrás de esos números y de esas estadísticas. Entonces, cuando uno va a ver la especificación, digamos, los detalles, uno puede ver los distintos índices. Entonces, ¿qué es lo que se mide? Se mide trabajo, o sea, desigualdad en el trabajo, desigualdad en términos de ingresos, del dinero, desigualdad en términos de conocimiento, desigualdad en términos de tiempo, que voy a explicar en un rato, en términos de poder y en términos de salud. Hay un índice de violencia que está empezando a ser medido ahora, que es súper importante. Y que obviamente, digamos, como se ha conversado desde el inicio de la noche, la pandemia obviamente afecta, digamos, estos valores y estos índices, y va a tener seguramente en los datos que se van a publicar el año que viene, una incidencia bastante importante. Tenemos los datos de España. Como dije, no le está yendo nada mal, es el 8º país, aprobó bastante bien, digamos, si uno lo piensa en términos de la nota, es una buena nota,
Pero uno se pone a observar que, digamos, los índices que llevan a esa media de 72 muestran una cierta, digamos, fluctuación. Comparando con otro país al cual no le está yendo tan bien en términos de desigualdad de género, pero que está más arriba en España en otros índices de medición de ingreso o de riqueza, etc., tenemos a Alemania. Y es interesante porque cuando uno piensa en los estereotipos y piensa en la cultura latina, en la cultura hispánica, en los modelos tradicionales de género, uno tendería a pensar que en España los roles de género, tal vez a partir de la incidencia de la religión católica, de las formas políticas, etc., tendría que ser, digamos, más desigual. Sin embargo, en la Alemania racional, estoy hablando de estereotipos, en la Alemania racional, protestante, moderna, tenemos que su índice no es tan bueno como el español, está casi 10 puntos abajo, y que obviamente al desagregar el índice general en los índices individuales, tenemos que en términos de conocimiento, tiempo y poder, los valores son incluso inferiores a los de España. Tal vez no haya tanta, digamos, desigualdad en términos de género, en términos de ingreso o en términos de acceso al trabajo, claramente no en el acceso a la salud. Ahora, ¿por qué son importantes estos tres índices de conocimiento, poder y tiempo? Yo podría decir que esto se puede aplicar a cualquier área, de nuevo, del trabajo, pero es fundamental pensarlo en el área donde se produce conocimiento, que es el área científica, el área académica. Y juntar y observar esos tres índices desagregados, conocimiento, poder y tiempo, son importantísimos para pensar cómo se experimenta, cómo se vive, cómo se reproducen estas desigualdades de género al nivel de base, digamos, en las prácticas cotidianas. Porque la ciencia, los que estamos acá, que somos académicos, sabemos que se hace todos los días un poquito, digamos. No es una eureka del genio, no es un momento de lucidez en el cual uno descubre, sino que es un trabajo continuo, constante y diario que permite llegar a contribuciones importantes en las diferentes áreas de la ciencia. Por eso esa combinación es central. ¿Qué queremos decir con conocimiento, poder y tiempo? En estos índices de este Instituto Europeo, poder se refiere a la diferencia numérica, o sea, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos varones, cuántas mujeres hay en los cargos públicos, en los diversos poderes y escalafones, desde los más, digamos, los básicos en los municipios, hasta ministros de Estado, etc. Y las posiciones de gerencia y directoría o la participación en directorios focados básicamente en las corporaciones, pero que es fácilmente trasladable a las organizaciones de educación superior, institutos de investigación y universidades. Piensen ustedes mismos quiénes son los que ocupan los lugares centrales en las universidades, los lugares de poder, los lugares de decisión, no solamente en los institutos donde se produce ciencia, o en los lugares donde se produce ciencia, la universidad y los institutos de investigación, sino también en aquellos organismos del Estado que están destinados a ofrecer recursos de investigación. Cada país tiene sus centros de investigación, o sea, quiénes son los que deciden cómo se corta la torta, básicamente, y cómo se distribuye. En términos de conocimiento, estas estadísticas refieren a la diferencia numérica entre varones y mujeres en la educación terciaria y superior, o sea, cuántas mujeres y cuántos varones hay en la universidad, y a la diferencia entre mujeres y varones en las áreas de ciencia y tecnología, las STEM, y las humanidades y artes. Acá voy a hacer una pequeña digresión porque tiene que ver con cómo se leen estos datos, y en realidad la cuestión negativa tiene que ver también con una valoración positiva en las áreas de STEM. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay más mujeres en las humanidades y en las artes,
es malo, digamos, es considerado negativo, lo cual nos lleva a pensar, digamos, cómo se define ciencia y cómo se define producción de conocimiento, específicamente también en un momento de COVID donde, por supuesto, la producción de vacunas y de remedios y de vacunas que sean eficientes y que puedan adaptarse rápidamente a las nuevas cepas es fundamental, pero por otro lado, el recurso a los cientistas sociales que permitan no solo entender por qué la gente duda de las vacunas, compra las fake news y se involucra en esas prácticas, digamos, de riesgo en algunos casos, no solamente para explicar, sino también para producir políticas que permitan, digamos, que la población pueda informarse adecuadamente, acceder a las vacunas de manera segura y entender o adaptar de la mejor manera posible, dentro de sus posibilidades y de sus recursos, las prácticas, digamos, de distanciamiento social, etcétera, necesarias para evitar la propagación de la pandemia. Porque hoy por hoy, con los porcentajes de vacunación internacionales, yo no puedo hablar mucho porque de hecho en el país donde yo estoy viviendo, creo que esta semana va a ser el país que más ha vacunado en relación a su población, digamos, más o sea, casi totalmente cubierta la población residente, y ya se está empezando con políticas de tercera dosis para los ancianos, o sea, no hay una falta de vacunas, básicamente no se vacuna el que no quiere, para hacerlo más claro. Pero a nivel mundial, hoy por hoy, de nuevo, solamente son prácticas sociales las que evitan, digamos, la propagación de la pandemia. Obviamente dentro de estructuras específicas, obviamente dentro de las desigualdades que también Geoffrey acabó de mencionar. Entonces, volviendo un poco al hilo, la representación numérica de varones y mujeres en la educación, en la universidad, digamos, también genera estos índices y muestran que a pesar que en la mayoría de Europa hay una presencia femenina bastante alta, como voy a mencionar ahora, cómo esa población se distribuye y qué es lo que se hace después, muestra claramente que hay una desigualdad de género que no se ha terminado de resolver. María Gabriel, que es la comisionada europea para la innovación, investigación, cultura, educación y juventud, dijo y repite en varios foros que si queremos una mejor ciencia es indispensable tener a las mujeres adentro, digamos, incorporar a las mujeres de una manera activa y completa, no solamente amplificando el reconocimiento de los logros de las mujeres, sino generando espacios para que las nuevas generaciones se sumen a la práctica científica. Y de nuevo con el ejemplo del COVID, esto no es una cuestión menor. Si tenemos determinadas vacunas, es, entre otras cosas, gracias a dos mujeres. Katalin Karikó, que investigó durante años, desde los años 90, yo creo, la tecnología del ARN, que permite la producción de una serie de vacunas. Es a partir de esa tecnología que se están produciendo algunas de las vacunas que se aplican en Europa, y Özlem Türeci, que cofundó BioNTech, también, que es una de las mayores productoras de vacunas actualmente. Entonces, hay sí un rol central de las mujeres en el combate del COVID a nivel científico, digamos, que no es menor, y que tiene también que ver con cómo determinadas elecciones, por ejemplo, de investigación, también están un poco determinadas por el género. Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, qué tipo de investigaciones dan más dinero y prestigio, y qué otras no, pero que eventualmente pueden resultar útiles para cosas que todavía no sabemos, como la doctora Karikó, que investigó una cosa que no sabía que eventualmente podría resolver una pandemia global. Las mujeres en el mundo de la ciencia, a ver si puedo abrir esto más, porque en realidad estoy
mostrándoles esto ahí, más grande. Perdón. Las mujeres en el mundo de la ciencia representan en Europa 1/3 solamente de la población de científicos global. Es bajísimo. Solamente 15% se dedican a las áreas de tecnología, matemática, las áreas duras, digamos. Y aún así, las mujeres tienen una mayor presencia en todas las áreas de ciencia, en actividades de enseñanza y de servicio, mucho más que en actividades de investigación. Estos son datos de Alemania, y los datos de Alemania son bastante interesantes, los datos de Europa en general, pero enfocados en la desigualdad científica, digamos, en Alemania, que muestran que en realidad, digamos, en Europa, en la comunidad europea como un todo, solamente 33% de las científicas son mujeres. Curiosamente, es en Europa del Este donde hay más mujeres que hombres haciendo ciencia, y en países donde uno esperaría, digamos, por su tradición o por su estereotipo, una mayor igualdad de género, lo que vemos es que, digamos, tienen una representación menor que la media europea, como Alemania y Holanda. En el caso de Alemania, que vamos a ver ahora, eso se verifica todavía más en la distribución jerárquica de la presencia de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres en el mundo de la ciencia? Y estos son datos de varias investigaciones en todo el mundo. Entonces, obviamente estoy enfocando en Europa, pero esto se reproduce en el resto del mundo. Las mujeres publican menos y demoran más, tardan más en publicar. O sea, un artículo, desde el momento en que se tienen los datos hasta el momento en que se publica, es más tiempo medido, digamos, que lo que demoran los hombres. Y publican menos, comparativamente. Postulan también menos proyectos como investigadoras principales. Obviamente esto es peor todavía en las áreas de ciencias duras, porque son menos las mujeres que lideran laboratorios. Son menos invitadas como conferencistas o keynote speakers, y si uno compara quiénes son esas mujeres invitadas con quiénes son los hombres invitados, tienden a ser más seniors, o sea, con más titulación y con más edad también, son más viejas. Representan también el mayor porcentaje en Europa en los empleos temporarios o precarios en el área académica, de enseñanza superior o científica. Y representan el menor porcentaje en posiciones de decisión, a pesar de ser la mitad del estudiantado en la mayoría de Europa. O sea, hay menos mujeres en cargos jerárquicos en las universidades, institutos de investigación y en los centros donde se deciden, digamos, en los centros de financiamiento de investigación. En el caso de Alemania, vemos acá, por ejemplo, voy a sacar esto en medio, una distribución muy clara sobre cómo la pirámide, en este caso no es una pirámide, pero uno se la puede imaginar igual, cómo se reduce, cómo se corta la posibilidad de acceso a empleos y a posiciones permanentes de profesor. Si vemos acá la cantidad, por ejemplo, de PhD, de estudiantes de doctorado, la cantidad de empleos temporarios en términos de investigación o de enseñanza, esos contratos de 5 años, las mujeres que alcanzan posiciones como investigadores junior o profesores junior, aquellas que tienen esa posición por tiempo de profesor, digamos, en Alemania el cargo de profesor por tiempo limitado, y el número inexistente de profesores permanentes. El número de profesores permanentes yo creo que es el 5% del total de profesores en el país entero. Obviamente si esos profesores, si uno mide y cruza género y, por ejemplo, nacionalidad, tiende a cero. Es
es casi cero, digamos, la cantidad de mujeres extranjeras con posiciones de profesor permanente en las universidades alemanas. ¿Qué nos dice todo esto? Que bueno, que evidentemente hay una desigualdad de base en el acceso al conocimiento, en el acceso a la educación superior, y que eso empeora cuando esas mujeres deciden seguir una carrera científica. El tercer elemento era el tiempo. Recordemos que los valores de tiempo fueron los más bajos en los índices tanto de Alemania como de España. 54 sobre 100 y 64 sobre 100 en España. La distribución de tiempo mide básicamente dos cosas. La distribución por género de las tareas domésticas y de cuidado, o sea, quién hace la compra, quién prepara la cena, quién se encarga de los chicos o de llevar a la abuela al médico. Y la distribución por género del tiempo dedicado a las actividades sociales, deportivas, culturales y de ocio. Entonces, ¿quién va al bar? ¿Quién va a jugar al fútbol o al tenis? ¿Quién va al cine? ¿Quién descansa? ¿Quién juega en la play? ¿Quién lee un libro por placer? ¿Y quién no? ¿Por qué la distribución desigual de tiempo impacta directamente la producción de conocimiento científico? ¿Por qué el tiempo es importante? La distribución desigual de tiempo impacta directamente en la ciencia en varios motivos, en varios índices, en varios lugares, pero yo elegí estos 4 para empezar. Primero, porque para producir ciencia en los moldes actuales se requiere una organización del tiempo que no se adecua a la organización biológica, digamos, o doméstica normal. Normal en el sentido de normalizada. El tiempo de llevar a los chicos a la escuela o de las vacaciones, el tiempo de la domesticidad, a qué hora hay que ir al supermercado y a qué hora hay que preparar la cena, el tiempo que se divide con el trabajo con el compañero o compañera, digamos, cómo uno produce ciencia y qué tipo de tiempo uno precisa para producir ciencia. El tiempo en el cual se produce o el tiempo que se usa productivamente para producir conocimiento científico requiere más que las 8 horas diarias de oficina, digamos, y requiere una flexibilidad. De hecho, yo estoy acá, es tarde de noche y puedo hacer esto, entre otras cosas, porque no tengo hijos que necesiten ser alimentados o porque mi compañero se encargará de la cena en algún momento. Pero de hecho, digamos, en modelos más tradicionales de familia, esto choca constantemente y el rol de género, que termina siendo muy tradicional, digamos, exige que la mujer se haga cargo de determinadas cosas, el estereotipo, el rol, lo esperado, y de nuevo, no se trata simplemente de estereotipos comprados, se tratan también de cómo se ha socializado el papel de género y los largos relatos de culpa que las mujeres sienten cuando no pueden dar cuenta de esos tiempos de producir ciencia o tienen que dividirse, digamos, o tienen que renunciar a determinadas cosas o tienen que renunciar a las tareas de cuidado y sienten una gran culpa por esto. El tiempo también es indispensable para el networking. Conocer gente, hablar con gente, contar tu proyecto, discutir ideas que tienen que ver, y este networking se hace fuera del espacio de producción, digamos, se hace en el tiempo libre. La hora que uno se va al café a conversar con el colega, el almuerzo que uno divide con otro colega y se habla de los proyectos, cómo hablar o compartir momentos de ocio con el jefe, digamos, ayuda en la promoción. Y de nuevo, hay algunos de estos espacios que son altamente masculinizados y donde las mujeres no son invitadas, sobre todo en las áreas STEM, pero que son fundamentales para el avance de la carrera. ¿Por qué? No porque alguien vaya a ser acomodado, sino porque es ahí donde circula determinado tipo de informaciones que son centrales para ganarse una beca, para crecer en la carrera, para saber a dónde aplicar, para tener acceso a determinados datos o a determinados materiales. Y lo obvio, se necesita tiempo libre para descansar, para leer por placer, para relajarse, para pensar, para reproducir la fuerza de trabajo científico. Si las mujeres estamos sobrecargadas con tareas de cuidado, ¿dónde queda el cuidado de sí? Si estamos cuidando de los otros.
y de qué manera se reproduce o no esa fuerza de trabajo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacer para producir condiciones de producción científica más igualitarias y sostenibles? ¿Qué es lo que se está haciendo hasta ahora? Celebrar a las mujeres en la ciencia, especialmente a las mujeres en STEM. Hay libros, hay eventos, hay premios, hay incluso películas y ficciones en Netflix. Bien, por las mujeres, reconozcamos a las mujeres. Fantástico, es importante hacer eso. Se focaliza específicamente en mujeres exitosas para animar a las niñas a interesarse en las carreras de STEM, lo cual también es fantástico. Pero como me dijo una alumna una vez, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo uno llega a ser premio Nobel? Y ese es el punto, digamos, de cómo se crean los canales, cuando hay ambición, cuando hay deseo, cuando hay ganas, digamos, cuando hay un modelo o una inspiración a seguir. ¿Cómo se hace? Se crean también cuotas y prácticas discriminatorias en organizaciones, observando reclutamientos y canales de progreso y de acceso. Eso pasa más en el ámbito corporativo, muchísimo menos en el ámbito universitario, donde se cree que la norma objetiva es la norma objetiva y no una norma creada a imagen y semejanza de lo que se esperaba que era un científico en el siglo XIX. El problema fundamental es que el foco fundamental, el foco de la mayoría de estas prácticas está puesto en proveer soluciones para individuos con limitado impacto en las estructuras. Crear becas, crear premios, dar mentoría, mostrar la excepcionalidad de determinadas mujeres, puede mover algunas fichas, puede crear algunos casos extraordinarios, ayudan, sí, y son importantes para aumentar la representatividad de género y la diversidad, pero no cambian la estructura. Y ese es el problema central. Y hay acá una cosa de palabras clave que a mí me dan un poco de urticaria, que es esta idea, estas dos caras del empoderamiento y la resiliencia, donde el foco está más puesto en asimilar, o sea, en hacer que las mujeres entren a un mundo que ya está predeterminado y se adapten. Hay un libro inclusive, cómo se adaptar, como Lean In, más que de hecho reconocer la diversidad e incluir. Hay que estar conscientes que las estadísticas no cambian porque tengamos 5 mujeres más, o 10 mujeres, o 100 mujeres más en los números, digamos, y no cambian por casos individuales, cambian cuando las prácticas son más abiertas y posibilitan la incorporación de la diversidad, y por lo tanto cambian los presupuestos de lo que es el quehacer científico. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estereotipo del científico exitoso, altamente productivo, que no se distrae, que diferencia claramente lo público de lo privado, y cómo una mujer debería adaptarse a ese rol para ser considerada igualmente exitosa? Y yo creo que ese es uno de los problemas de aquellas mujeres que se ponen como modelos de rol o como casos excepcionales. En general, tienen una vida que, por privilegios de clase, por decisiones personales a respecto de su familia, no son fácilmente adaptables y por lo tanto no pueden ser un modelo de rol porque no hay un camino a imitar. Entonces, la representatividad no es suficiente, se necesita inclusión, y esa inclusión solamente es posible con un cambio en las prácticas, en cómo se hacen las cosas. Como mencionaba, cómo se hace networking, cuáles son los espacios donde se transfiere información informal, donde se encoraja, digamos, donde se alienta a las nuevas generaciones a envolverse, donde se invita directamente a las nuevas generaciones a involucrarse en la práctica científica. Eloísa, llevas media hora. Ya estoy terminando casi. Y en el reclutamiento, el problema muchas veces no es el candidato y cómo adaptar la estructura a un candidato que tiene necesidades diversas, sino que el problema está en
qué es lo que se espera de ese candidato y qué es lo que se esperan los candidatos como un todo. Y de hecho, como Ricardo mencionaba al comienzo, este modelo, el COVID ha mostrado claramente que no es sostenible de ninguna manera. Entonces, de hecho, la distribución de tiempo es una cuestión clave, es una cuestión que tenemos que discutir y es una cuestión a la cual les invito a que me hagan preguntas porque ahí está mi media hora. Muchas gracias. Jaime, estás mutado. Es que Ramón nos ha quitado el micro a todos para que no pudiéramos intervenir, entonces yo estaba viendo que no me dejaba. Ha sido perfecto, has clavado la hora, vamos, has sobraba mi llamada, era innecesaria. Bueno, pues muchas gracias por la intervención, ha sido complementaria a la de Geoffrey en otro enfoque y como he dicho antes, si alguien quiere hacer una intervención, ahora tenemos unos 20 minutos que podemos aprovechar, no hace falta llegar a las 9, podemos plantear alguna pregunta. En mi caso, claro, en realidad el que nos cuentes los datos de Europa, EIGE, yo he estado ahí en Vilnius, en el sitio, he trabajado para este Instituto Europeo, es muy interesante, pero yo, claro, te lo preguntaría a ti porque sería un paradigma de una mujer empoderada, científica, resiliente, que ha salido de un contexto, que es capaz de viajar a otro y que además estás en un país que es tela marinera, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? O sea, que ahí hay mucha tela marinera. ¿En qué medida ves tú que esto a veces... mira, me voy a poner, imagínate que yo ahora soy un jeque, no sé si hay jeques ahí o qué hay, y digo, pero esto que estamos contando no es una manera de verlo eurocéntrica, del norte, de un tipo de mujer europea o occidental, o como lo quieras llamar, que está trasladando su discurso a otras culturas donde a lo mejor, bueno, a lo mejor no, si fuera un jeque diría, donde claramente no tiene que ser así, porque aquí lo que vemos es que, especialmente en esa parte del mundo, pero también en otras partes del mundo, el discurso de los derechos humanos, el discurso de las libertades, el discurso de la igualdad, pues se cuestiona como una imposición europea y etnocéntrica casi a veces, ¿no? Como que esa idea de razón universal que nos mueve, pues no deja de ser algo que es particular de Europa y que no tiene sentido. O sea, y especialmente cuando uno se pone a dialogar con contextos como el mundo árabe u otros contextos donde esto es más difícil de escuchar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, como hablamos del mundo, de esta parte tan importante que te ha tocado a ti, que te hemos pedido a ti, ¿cómo, bueno, aquí hay otra pregunta de Ricardo que habla de cómo cambiar el tiempo, ¿no? Bueno, primero mi pregunta y luego Ricardo te hace la suya. No sé, era un poco también para incentivar el diálogo y para provocar un poco tu reflexión, porque claro, tú estás en un sitio donde pues no es Alemania y no es España. Y yo creo que España ciertamente es uno de los lugares del mundo donde más igualdad se produce, ¿eh? Estamos, como se dice, ahora estamos viviendo en el matriarcado, por lo menos en mi casa. Ahí, ahora sí. Bueno. A ver, de hecho, usé los datos de Europa porque me parecía interesante ver que los datos numéricos no necesariamente dan cuenta de un cambio de paradigma, digamos. No necesariamente dan cuenta de un cambio en la estructura, de cómo se estructuran las relaciones sociales de género. Lo que ha pasado es, hay una literatura gigantesca sobre esto, es el double duty o el double burden. Entonces la mujer tiene que trabajar 8, 10, 14 horas, dependiendo qué es lo que haga en su profesión, y después tiene que encargarse, no necesariamente hacer, pero encargarse de la domesticidad. Aunque esto implique, digamos, trasladar las actividades domésticas hacia otras mujeres.
Pero en realidad el trabajo mental, y hay investigaciones sobre esto, de lidiar con la domesticidad y del cuidado, está sobre representado en las mujeres, por cuenta de la socialización de los papeles de género, etc. Entonces, traía los ejemplos de Europa, básicamente para observar ahí donde está el problema. Entonces, podemos tener una ley que diga igual trabajo, igual paga. Fantástico, es importantísimo. Pero ahora, si para tener igual trabajo, igual paga, yo aparte tengo que trabajar 8 horas en casa y no tengo tiempo libre para descansar o para pensar, evidentemente eso va a impactar inclusive en el tipo de trabajo que produzco. Y va a hacer cenar mis posibilidades de crecer en la carrera, digamos. O, por otro lado, tengo que renunciar por completo a las tareas de cuidado y eso genera en la mayoría de las mujeres, hay investigaciones al respecto, grandes sentimientos de culpa y de inadecuación. Entonces, o hay casos extremadamente extraordinarios en situaciones sociales muy, muy específicas, que son incopiables, digamos, son extraordinarias, por lo tanto no se pueden usar como modelos, o hay una sobrecarga de trabajo en las mujeres. Entonces, la primera crítica está en ese modelo de trabajo que es universal y es androcéntrico. Y es un problema para Europa y para el resto del mundo, porque es un modelo que se aplica horizontalmente en todos lados. Donde yo estoy ahora no hay una crítica a la visión androcéntrica, al contrario, se abraza el modelo occidental con brazos y piernas y dientes y uñas, porque se quieren ser, digamos, uno de los primeros países del mundo a partir de ese modelo occidental. Curiosamente, y porque la diversidad de género es un valor en el mundo occidental, el 50% de las mujeres en política, y pongo esto entre muchos comillas, porque obviamente no estamos hablando de una democracia representativa, el 50% de los puestos de políticos son ocupados por mujeres. Hay una ministra de Cultura, hay una ministra de Comida y Agricultura, hay una ministra de Aviación, hay una astronauta. Ahora tenemos el segundo astronauta del país, es una mujer. Entonces, hay unas políticas muy específicas de mover a las mujeres hacia lugares de nuevo de empoderamiento. Y por eso yo tengo una crítica hacia la idea de empoderamiento. Por otro lado, entre el 80 y 90% de los estudiantes locales, los estudiantes que son ciudadanos de este país, inscriptos en la universidad, son mujeres. Y eso no representa, digamos, que haya más mujeres que hombres demográficamente en el país. Entonces, las mujeres van más a la universidad, están más educadas que los hombres, y eso genera un montón de problemas, entre ellos, básicamente, los casamientos. ¿Por qué? Porque los roles de género terminan siendo los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Se tercerizan las tareas de cuidado, por un lado, y por otro lado, el nivel de... los números de divorcios son... el 50% de las parejas se divorcia, y el número de célibes es cada vez más alto. Básicamente porque las mujeres no quieren casarse con alguien que tenga una educación inferior, y por cuestiones legales, casarse con un extranjero es prácticamente imposible para las mujeres. Porque pierden la ciudadanía, básicamente. Pierden la ciudadanía, pierden todos los derechos que vienen junto con eso. Entonces, yo creo que este modelo de tiempo, digamos, está más extendido de lo que a uno le gustaría, en términos de cómo se piensa la producción de conocimiento y cómo se piensa la producción capitalista como un todo. En fin, puedo seguir hablando media hora. No, está muy bien, da mucho gusto escucharte. No sé si alguien de los que está en el público quería preguntar algo, me parece que Ricardo tenía, y si no hay ninguna pregunta, Ricardo, quizás Geoffrey y tú, Ricardo, ¿habías dicho algo o no? No, bueno, era en la misma... esto sí que era una pregunta, claro. O sea, me ha parecido brillante totalmente diferenciar entre lo que se está haciendo y cuál sería la solución. Entonces, y vamos, para mí siempre ha estado claramente en el tiempo.
esa doble jornada, pero doble jornada no solo laboral, sino de todo tipo de cuidados. Entonces, ¿cómo se rompe? O sea, ¿qué cosas concretas? Yo a veces he pensado que sí que puede haber medidas legislativas que puedan colaborar, y de hecho en España ha habido alguna, pero yo creo que eso tampoco basta. No sé si tienes alguna, evidentemente, fórmula mágica. No, si tuviera una forma más mágica, ya la patento y me dedico a eso, mira. Sí, ya. Pero yo creo que hay espacios donde la legislación puede ayudar. Y básicamente es entender que el modelo de trabajo androcéntrico no funciona ni para los hombres. Y que de hecho, digamos, si uno quiere incluir también a los hombres en las tareas de cuidado, que me parece que sería lo más interesante, es indispensable pensar que no es sostenible las expectativas de productividad. En cualquier sentido, desde el número de papers que uno tiene que publicar hasta la cantidad de zapatillas que se producen en China, porque no son necesarios en realidad. O sea, uno sobreproduce y sobreconsume cosas que no son necesarias, y eso se aplica también a la producción científica. Digo, hay millones de papers también donde explican cómo uno trata, digamos, para tener más cantidad de subdividir su producción, cuando en realidad por ahí un libro o 3 artículos sería suficiente, pero uno necesita 30 para crecer en la carrera. Entonces, ese exceso, digamos, que tiene que ver con una lógica capitalista, impacta directamente en la distribución de los tiempos y mucho peor con las mujeres. Entonces, si uno empieza a pensar que tal vez no se necesitan trabajar tantas horas porque se necesitan menos cosas, y que el cuidado puede también, porque estamos, o sea, uno no va a vencer al capitalismo, el cuidado también puede ser monetizado en términos de cuánto vale la hora de cuidado. Y en ese sentido, digo, Argentina es modelo de, por ejemplo, la jubilación para amas de casa. Mi madre ha sido ama de casa casi toda su vida y se sentía absolutamente reconocida a partir del día que recibió su primera jubilación. ¿Por qué? Porque sin eso, bueno, no hubiéramos ido al colegio, mi padre no hubiera podido crecer en su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, no hubiera habido comida en la mesa. Y eso es trabajo sin vacaciones, sin descanso, inclusive enferma. Porque, digo, por esta distribución de los roles de género, a mi papá jamás se le cruzó que tenía que hacer la cena. Volvía tarde cansado de trabajar. Entonces, en este tipo de cuestiones, yo creo que la legislación puede ser progresista o progresiva. Y entender también que los espacios de cuidado también pueden ser comunitarios. Entonces, que no necesitan recaer en el papel, en la maternidad o en la paternidad, pero que pueden ser compartidos, pueden ser, y ese es el punto, pueden ser compartidos por otras redes y que esas redes necesitan apoyo. Es muy interesante. Yo veo aquí, hace 3 años, no me acuerdo si 3 o 2, ya no sé, pasa el tiempo, tuvimos a Serge Latouche, uno de los grandes líderes en la elaboración de la teoría del decrecimiento, y lo que tú estás diciendo ahora es, yo tengo la sensación de que en general toda la sociedad somos como el hámster, nos metemos en una rueda y dices, ¿y por qué estoy en la rueda? No sé, estás en la rueda y damos ahí para hacer papers, artículos, conferencias. Esto del COVID nos ha sacado de la rueda, por lo menos aquí durante un tiempo y en buena parte del mundo. Entonces aquí, no sé, quizás esto que nos planteas es volver a conectar con lo que nos decía del decrecimiento Serge Latouche hace unos años. Y aquí había una pregunta de Chema Leza, que me parece que eres tú, ¿no, Chema? Que planteabas en el chat una pregunta para Geoffrey sobre los actores que posiblemente también condiciona esta idea de cómo pensamos la propia sociedad, porque sí que ciertamente lo que decía Eloísa tiene un punto de conexión con lo que veía Geoffrey. Chema, no sé si tú quieres preguntar, como has levantado la mano en el chat, no te veo, no sé si puedes usar el micro porque Ramón es el gran controlador del micro y aquí no nos deja hablar. Ahora sí que puedo. Buenas Bien. tardes. Es que la pregunta la quería haber hecho antes, pero la hago ahora ya por seguir por el hilo, ¿no? Él ha hecho referencia a Geoffrey a 2 actores principales que son los gobiernos con la variedad de gobiernos, ¿no? Es decir, no es lo mismo gobierno español que europeo. La Unión Europea no se sabe dónde está a veces. No digamos ya la opacidad de China y la falta de democracia.
Es decir, por una parte los gobiernos, por otra las empresas o las transnacionales, ¿no? Y yo diría que había otros actores que son, o creo que son actores, que son los medios de comunicación social, diferenciaría de las redes sociales, pero diría los medios de comunicación social porque en el caso de España yo no los he seguido mucho, pero el gobierno español les ha dado un montón de dinero, ¿no? La pregunta es ¿para qué, no? Es decir, y luego ha hecho referencia a los sindicatos, pero yo no sé si han sido tanto los sindicatos o los colectivos de los trabajadores que sí que han estado, digamos, criticando, ¿no? o denunciando. Y me preocupa eso, el papel de los medios de comunicación, ¿no? Y luego también creo que por parte de los gobiernos no han estado en el centro las personas, porque cada autonomía ha ido en España, ¿no? Por un lado, y digo que al final los cuidados, como decía antes Ricardo, ha tocado a los vecinos o ha tocado al barrio o ha tocado a la familia, ¿no? Es decir, que las autoridades no se han, digamos, centrado en las personas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Han estado preocupados en otras cosas, ¿no? Para que se aclaren Joffrey y Eloísa, Chema habla de autonomías y eso quiere decir, sería como en Alemania los Länder, que son como gobiernos federales, ¿no? Que aquí, aunque no hablamos de gobierno federal, las autonomías son gobiernos autónomos por distintos territorios. Solo como aclaración. Nos quedan 5 minutos. Joffrey, tendrías que ser muy breve, 1 minuto, contestar a eso, si te parece. Y Eloísa, luego te dejamos una pregunta también para... Joffrey, no sé si quieres contestar. A ver, el micro, Ramón, que... Ahí está. Pero, pues sí, voy a ser muy breve porque me pasé el tiempo. Una disculpa que no podía ver las señales de Jaime cuando tenía mi PowerPoint. Me pasé el tiempo. Una disculpa por eso antes, así que voy a ser súper breve para dar el tiempo para Luisa para contestar después tu brillante, muy... me dejo con muchas preguntas la ponencia de Luisa con muy buenas pistas. Rápidamente sobre esas preguntas ahí, creo que sí hay otros actores sin duda ahí. Sobre los sindicatos, sin duda yo enfatizo más los colectivos trabajadores, pero también los sindicatos clásicos tienen todavía un rol que no hay que subestimar, porque no es más clásico, estamos más acostumbrados, pero todavía tienen un rol importante y de repente se vio en algunos países en esta pandemia. Totalmente de acuerdo con la importancia de los medios y las redes sociales, pero son también ellos un campo de batalla, no es que hay un medio, es una batalla entre varios medios ahí también en redes sociales, que es un tema que ahora no voy a poder desarrollar por falta de tiempo, pero sí es cierto que hay otros actores y que los que están ganando ahora sobre la interpretación de la pandemia, pues sí son los medios más capitalistas de los estados autoritarios, sin duda, no los que nos dicen que la pandemia van a repensar el mundo. Creo que vamos hacia más productividad que antes, la presión, el mundo académico también. Desafortunadamente la pandemia no nos ha cambiado todo ahí, pero no se acabó. No se acabó eso, la batalla para el sentido de la pandemia y para el mundo que viene después de la pandemia apenas se pensó. Y por eso estamos más ponencia como la de Eloísa, para cuestionarnos sobre la productividad. Muy bien, muchas gracias. Oye, Eloísa, y me quedo con una pregunta un poco paradójica. En el fondo, el discurso de la emancipación, tanto de primero del pueblo frente al rey, luego, bueno, todo el discurso emancipador de la modernidad, que en buena medida es occidentalizante y etnocéntrico, acaba trayendo la emancipación también de las mujeres, por decirlo así, de otros colectivos que han estado sometidos. Entonces, ¿cuánto hay de colonización intelectual de todo esto? O sea, si aquí trajéramos a Boaventura de Sousa, ¿no?, a decolonizar las epistemologías del sur, ¿tú crees que eso es así? O igual resulta que hay algo que no es colonizador, y entonces esta idea de transformar este pensamiento que nos estabas poniendo ahí también tiene... O sea, ¿no lo ves como una paradoja? Es que la modernidad europea produce esto que estamos haciendo aquí y a la vez estamos diciendo que esa modernidad era colonizadora. Entonces, hey, ¿cómo salimos del bucle? No sé, para acabar y para que nos digas algo, lo que quieras, vamos. Si no quieres contestar a esto, dinos lo que quieras y... No, bueno, este es mi próximo libro. Sí, exactamente. Que de hecho, más allá de las definiciones múltiples, primero hay que empezar desde la idea de las definiciones múltiples de lo que es modernidad. Yo no soy muy afín a las ideas de Boaventura
por varios motivos, entre esos, digamos, porque yo creo que hay una cierta reificación que termina volviendo a lo mismo, o sea, cerramos el bucle, en realidad termina siendo un círculo, donde trabajamos más en el nivel, de nuevo, de la diversidad y de la representatividad. Entonces, bueno, traemos más mujeres, más gente de color, más gente de otras castas y qué sé yo, pero que básicamente termina siendo todo lo mismo. Entonces, el movimiento decolonizador precisa de algo más, digamos, que luchar contra la colonización. No hay una superación en ese sentido, en esa tensión. Lo que yo propongo acá es, digamos, un poco más modesto, partiendo de la base, digamos, de que uno no quiebra la estructura de un día para el otro y nada, digamos, o sea, no vamos a ser nosotros o nuestra generación que va a haber mudanzas radicales en el capitalismo. Pero que es necesario, digamos, que inclusive para tener un capitalismo más saludable, o digamos una lucha postcolonial más diversa, es necesario repensar algunos preceptos. Y en ese sentido, digamos, yo creo que es un poco complicado pensar que el problema son las luchas de emancipación, porque las luchas de emancipación, de hecho, tuvieron diferentes orígenes históricos y diferentes consecuencias, que después hayan sido olvidadas o ignoradas, es otra cosa, digamos. Pero por eso también sería importante tratar en otro momento, digamos, que los movimientos de, entre comillas, digamos, liberación femenina en el mundo árabe tienen muy poco que ver con los movimientos de liberación femenina en el mundo occidental, a pesar de que usan algunos eslóganes comunes. ¿Por qué? Porque la base histórica y cultural que lleva a una cosa y a otra, religiosa, de hecho, filosófica, son diferentes. El problema es que el modelo capitalista necesita replicarse a nivel de los estados nacionales, y eso impacta en cómo las estructuras económicas y sociales se producen y que evidentemente chocan con otras, digamos, variables culturales y simbólicas que necesitan también ser tomadas en cuenta cuando, por ejemplo, pensamos en cómo se distribuye el tiempo en este momento específico histórico de la pandemia que parece que nunca va a acabar. Eso, en fin, no sé si Muy bien. Pues tendrás que escribir de esto. Habrá que esperar tu libro para que nos lo podamos leer. El problema es el tiempo, mi querido. Sí, ¿Quién sí. te da el tiempo para eso? Sí, sí. El tiempo no existe. Mi maestro, tiempo un maestro que me dice, el tiempo no existe, y luego dice, esto tarda 4 días en hacerse. Digo, vale, ya lo voy entendiendo. Bueno, pues como el tiempo sí que existe, hemos llegado a las 9. Ya, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, especialmente a Eloísa y a Joffrey por su paciencia, por habernos esperado hasta esta primavera de 2021. En el 2020 hubiera sido también muy interesante. Ojalá podamos encontrar alguna excusa para poder invitaros otra vez. Gracias a Coro por estar ahí y a Ramón por la parte técnica, y a los demás por haber estado escuchando y participando en la medida de lo posible. Lo dejamos aquí. Que descanséis, buenas noches, y quien no haya cenado, que vaya a cenar, y el que se vaya a dormir, que se vaya a dormir. Hasta otra. Un placer. Adiós. Adiós.